Hola, soy José Luis Masegosa, gracias al Instituto de Valor Compartido por dar a mi blog La Mirada Oriente esta oportunidad para aportar una reflexión sobre el mundo después del COVID-19. No sería la primera vez que una pandemia ha decidido la suerte de una civilización. El sarampión y la viruela y no los arcabuces de los conquistadores europeos diezmaron a las poblaciones indias y precipitaron la caída de los imperios inca, azteca y de las tribus indias en Norteamérica. Así surgieron los grandes imperios coloniales en el siglo XVI, que convirtieron al Atlántico en el epicentro del poder mundial. El brote del COVID-19 surgió en China, una potencia ascendente desde hace años. Allí dejó varios miles de muertos, pero Estados Unidos, la primera potencia mundial, ha batido todos los récords en número de contagios y 1 de cada 3 fallecidos en el mundo en la actualidad es norteamericano. La pandemia ha paralizado la economía mundial, que caerá 3 puntos porcentuales este año, un dato peor que el registrado en la crisis financiera de 2008. La pandemia golpea a la humanidad en un momento en el que se tambalean los pilares del orden internacional liberal surgido después de la Segunda Guerra Mundial: la globalización, la democracia liberal y el multilateralismo y las organizaciones internacionales. Se tambalean por las exigencias de estados revisionistas como China y Rusia, que reclaman más poder en la gobernanza mundial, pero también por los titubeos y dudas de su artífice principal, los Estados Unidos de América. Sin más preámbulo, ahí van 5 ideas sobre el mundo que viene. En primer lugar, veremos una ralentización de la globalización y la regionalización del comercio. Se culpa a las fronteras abiertas y a la interdependencia económica de la propagación meteórica del virus, y se extenderá entre la opinión pública y los gobernantes actitudes antiglobalistas y proteccionistas. El comercio se reducirá entre un 10 y un 30% este año, y la incertidumbre frenará los planes de los inversores, que preferirán asignar recursos a proyectos de inversión cerca de casa. Las cadenas globales de producción, por ejemplo en la industria automovilística, han sufrido mucho durante esta crisis su dependencia de las fábricas chinas de componentes. En el futuro, las empresas europeas diversificarán proveedores y en su selección actuarán movidas por razones de seguridad nacional también. También veremos cierta relocalización industrial, es decir, un repliegue de la fabricación hacia los países de origen de las matrices, frente a la deslocalización propia de la globalización. Sin embargo, la transformación digital de la sociedad y de la economía se intensificará y mantendrá viva la llama de la globalización. Con media humanidad confinada, se ha disparado el número de personas que aprenden, se divierten, compran y trabajan online. Las empresas y los gobiernos han podido amortiguar en parte el golpe del confinamiento sustituyendo oficina y viajes intercontinentales por teletrabajo y plataformas de videoconferencias como Zoom. Con los cofres vacíos, las empresas valorarán más modalidades no presenciales de trabajo, su productividad, y se resistirán a pagar dietas y billetes de avión. En segundo lugar, la democracia liberal seguirá retrocediendo. Un informe reciente de la Universidad de Cambridge revela que la confianza en la democracia está en sus niveles más bajos desde 1950. La mayoría de la ciudadanía ha perdido su fe en ella. Con la crisis económica tan grave que se avecina, aumentará la desafección hacia el sistema democrático entre los nuevos parados, pobres, desclasados, excluidos, y los partidos populistas ganarán más elecciones. En estas circunstancias, las democracias solamente recuperarán el favor de la ciudadanía si no dejan a nadie atrás, por ejemplo, a través de programas de rentas mínimas. Además, los epidemiólogos nos advierten que tenemos que centrarnos en la salud de toda la población para vencer esta pandemia. Así que, países como Estados Unidos, que tratan la salud como si fuera un bien de consumo, tendrán que replantearse la cobertura sanitaria universal, mientras que los europeos tendrán que invertir más en salud. Por otra parte, algunas democracias, en nombre de la salud pública, están implantando sistemas de vigilancia masiva y geolocalización que, una vez vencida la pandemia, se quedarán con nosotros, recortando nuestra privacidad y desatando la ira de liberales y progresistas. En tercer lugar,
En un ambiente hostil a la globalización y ante la visible descoordinación internacional, saldrán reforzadas las identidades nacionales. La ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, todas ellas cuestionadas por las potencias emergentes que las acusan de replicar en su toma de decisiones y en sus procedimientos un reparto del poder propio de 1950, y también criticadas, y en este caso, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, abandonada por Estados Unidos por no avenirse a sus postulados. Todas ellas siguen sin ofrecer una respuesta coordinada ante una crisis global. La respuesta sanitaria y económica se está dando desde los gobiernos nacionales, que están movilizando ingentes cantidades de recursos para contener al virus y sostener las rentas de los trabajadores y la actividad de las empresas. En cuarto lugar, sospecho que aumentará la conflictividad internacional, máxime cuando la ONU, el organismo internacional encargado de frenar los conflictos, está en sus horas más bajas. Esta crisis económica castigará más a los países menos desarrollados, que son los que tienen instituciones menos sólidas y menos recursos para compensar la pérdida de rentas. Las organizaciones internacionales anticipan entre 50 y 500 millones de nuevos pobres extremos, aquellos que viven con menos de $2 al día. Los cárteles, las milicias, los grupos armados están aprovechando esta situación para ocuparse de ello y relegitimarse. En esta coyuntura aumentarán las tensiones, los agravios, los conflictos dentro y entre los países, y aumentará el número de estados fallidos. Las sociedades occidentales, muy centradas, muy entregadas a su reconstrucción, se mostrarán poco dispuestas a dedicar recursos escasos a la gestión de conflictos lejanos y a la ayuda al desarrollo. En quinto lugar, el conflicto entre Estados Unidos y China vertebrará las relaciones internacionales en los años venideros. En 2019 fue una guerra comercial y tecnológica. En 2020 batallan por imponer su relato al mundo a través de una guerra de desinformación. Washington sostiene que el problema es ese virus chino, acusando incluso a China de haberlo inventado en un laboratorio. China contraataca y proyecta esa imagen de estrategia decidida, de contención rápida de la pandemia frente a la gestión tardía y desordenada de las democracias occidentales. En el medio plazo hay consenso en que esta crisis económica afectará mucho más a Estados Unidos y a Europa, que sufrirán un descalabro económico bastante mayor que China y el sudeste asiático. China incluso crecerá este año. En el corto medio plazo, China consolidará una esfera de influencia que irá desde el sudeste asiático, elevando la tensión con sus vecinos, Corea del Sur, Taiwán y Japón, hasta América Latina, pasando por África, y tendrá más peso en la definición de las reglas multilaterales. Estados Unidos tiene suficiente músculo militar y tecnológico para resistir el envite chino, pero liderar exige voluntad y más empatía con sus aliados. Si mantiene el rumbo actual con una estrategia exterior cortoplacista y díscola, allanará el camino a China. Los europeos, en los momentos más duros de esta crisis, se negaron a enviar material sanitario a Italia, recordando los episodios más negros de la insolidaridad europea durante la crisis financiera y la crisis de los refugiados. Necesitarán sacudirse ese San Benito para garantizar el futuro del proyecto europeo. Se centrarán en su recuperación económica y en el Brexit, y tendrán que mantener la poca autonomía estratégica que aún les queda. En conclusión, no parece que el COVID-19 vaya a representar un antes y un después en la historia de la humanidad, pero sí va a acelerar tendencias ya reconocibles desde hace años. El mundo que viene será un mundo más inestable, más pobre, más digital, menos occidentalizado y menos liberal, con estrategias de seguridad nacional muy potentes y un maltrecho sistema de seguridad colectiva. Muchísimas gracias.